pero no. No solo ya por los conocimientos en los que tú abundas y que son la clave del programa de TE, sino por las relaciones que se establecen entre los compañeros en las sesiones y el feedback mutuo que hay, que la verdad es que no podía, porque claro, el aporte tuyo lo doy por hecho, pero el aporte que hay de los compañeros es brutal. Y bueno, sé que me lo vas a preguntar, así que te lo digo, mi vida con las mujeres ha vuelto otra vez a tener vida, o sea, por así decirlo. O sea, he vuelto a tener una vida, he vuelto a tener relaciones, he vuelto a tener opciones. Son opciones que yo considero incluso que son de un poquito de más valor de las que había antes. Y mi problema laboral está muy solventado, ¿vale? Siempre vienen desafíos nuevos, pero ese problema laboral que yo pensaba que producía sinergias también negativas en relación con las mujeres está muy solventado. Entonces, para mí, el objetivo que yo perseguía cuando me inscribí en el DTE está muy, muy, muy conseguido. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado, como has podido escuchar, con alguien que ha pasado por la formación del DTE y ahora forma parte de mi club privado. Uno, además, de los más antiguos por aquí. Alguien que lleva siguiendo el proyecto casi desde cuando empezó. Y alguien que ha participado en todo lo que ha ocurrido en este proyecto durante este tiempo. Alguien que también tuve el placer de conocerlo en persona en el primer evento presencial del proyecto y que ya participó en este podcast de alguna u otra forma. Y alguien que pese a seguirlo todo, durante todo este tiempo y durante todos estos años, sin embargo, tenía pendiente el DTE. No había probado todavía, no había catado el DTE hasta ahora. Así que en este episodio vamos a charlar distendidamente sobre varias cosas. Lo primero, vamos a hablar sobre el cambio social que habéis experimentado aquellos que, como el compañero, os acercáis o os habéis acercado ya a los 50. Y veremos los distintos factores y cambios que han hecho que vuestra generación estuviera condicionada a esperar un tipo de relaciones que ahora, hoy en día, prácticamente no existen. Comentaremos también la experiencia del compañero en el DTE y extraeré, como siempre, al final del episodio las reflexiones que podemos sacar de esta charla y que podrás extrapolar a tus relaciones o a tu situación con las mujeres. ¿Algo más? Sí, que mañana, domingo 1 de septiembre, a las 7 de la tarde hora Madrid, voy a estar en directo, una vez más, por segunda semana consecutiva, en la comunidad de Telegram. En el domingo pasado, que hicimos también directo ahí, tuvimos picos de unos más de 150 asistentes en directo y quedaron cosas por resolver. Así que vamos a darle una vuelta a esas dudas que tengamos y también charlaremos de la próxima edición del programa DTE que se viene cargada. Para acceder al directo, pues si estás en la comunidad de Telegram, pues por ahí te vas a enterar. Y si no, únete abajo en el enlace que te dejo a la comunidad de email, porque por ahí es por donde envío todas las novedades, te enviaré también el link de acceso, etcétera, para que puedas participar. Y ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo e introducirlo con la pregunta que siempre suelo hacer y es ¿cómo fue? ¿Qué punto de inflexión? ¿Qué ocurrió? ¿Qué te sucedió para que llegaras a descubrir que existe este enorme mundo de las relaciones, la red pill y las dinámicas sociales? Bienvenido, tío. Muy buenas, Dani. Pues nada, antes que nada, darte las gracias porque, bueno, creo que soy el primer alumno tuyo que aparece en este podcast por segunda vez y eso no sabes, bueno, creo que sí lo sabes. Para mí es un honor auténtico y la verdad es que no lo esperaba cuando hace, pues, cosa de 4 años, a finales del año 2020, más o menos. Yo recibo, bueno, doy con tu proyecto por Instagram porque me sale como una sugerencia de seguimiento del proyecto de Hombre Alfa Top y bueno, como hablaba de seducción, pues yo le di a seguir porque yo previamente pues sí seguía a otros coach o autores como Mario Luna, por ejemplo, que bueno, que muchos de los que seguimos tu proyecto también lo hemos seguido antes a él, un poco el precursor o el pionero del tema de las dinámicas sociales y la seducción en España, ¿no? Y bueno, le di a seguir a tu proyecto y me encontré con que tenías un podcast y por mera curiosidad pues empecé a escuchar el podcast. ¿Qué ocurre? Pues como le ocurre a un montón de compañeros,
escuché el episodio 1 sobre la hipergamia y me hizo boom. Yo acababa entonces de terminar una relación de largo plazo y como que encontré perfectamente las claves de todo lo que había pasado en la relación. Y bueno, pues como le pasa a muchos compañeros, empecé a escuchar un episodio tras otro de manera prácticamente compulsiva, porque en mi caso me hizo todo clic. Y no solo eso, en mi caso no hubo como una etapa en la que descubres la Red Pill y dices, bueno, pues, es que qué duro es esto, o qué jodido es esto, o qué malo es, ¿no? O que no, por mi parte fue como, qué liberación. O sea, me sentí como liberado. O sea, el conocer la verdad, a mí siempre soy muy buscador de las verdades que subyacen y es como una verdad largo tiempo buscada que por fin encontré. Y lo encontré gracias a tu proyecto. Entonces, claro, mi lealtad y fidelidad a tu proyecto, pues, en estos 4 años ha sido toda y ha sido tremenda porque realmente me ha nacido. De hecho, es como que sigo tu proyecto y en este caso sí, con total exclusividad, porque para mí es el único proyecto en el que realmente sí das las claves y desde el punto de vista biológico de por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestra relación con las mujeres, por qué actuamos así, qué factores de condicionamiento social son los que influyen y para mí todo es determinante, ¿no? Entonces, ya te digo, han sido ya 4 años prácticamente y los que quedan, ¿no? Así que muy agradecido por estar aquí. ¿Vale? Genial, genial. Hablando un poco de estos 4 años y tal, y de esos comienzos, me llama la atención que dices, cuando descubro esto, para mí es más liberador que sentirme como resentido o como enfadado en ese sentido, que a mucha gente le pasa, ¿no? De decir, no quiero que sea así y tal. ¿Venías con ideas muy arraigadas a lo tradicional, a lo clásico en un momento dado o tal, y esto te rompe completamente el paradigma? ¿O ya ibas sospechando de que las cosas no eran necesariamente así? Es un poco 50-50 de lo que comentas, ¿no? Porque, por un lado, yo estoy muy cerca de cumplir 50 años, ¿vale? Me queda muy poquito. Entonces, pertenezco a una generación, bueno, pues con un condicionamiento social diferente a lo que sucede ahora en el mercado de las dinámicas sociales entre hombres y mujeres. Donde tus amigos a los 20 y tantos años conocen a una chica y con esa chica tienen una relación formal a largo plazo, se casan, tienen hijos y después, bueno, pues en muchos casos ya vienen las separaciones y tal, ¿no? Pero bueno, perteneces a esa mentalidad o a esa mentalidad donde el consciente colectivo, el inconsciente colectivo, tiene como implementado eso de que tienes que casarte, tener una hipoteca, tener hijos y la mujer que encuentres va a ser la mujer de tu vida. No busques mucho porque la que te toque esa va a ser la mujer de tu vida porque estás predestinado a ella. O sea, nacemos con esa, o sea, crecemos con esa mentalidad. Entonces, salirte de ahí es complicado. ¿Qué pasa? Que yo, como te he comentado, soy muy buscador. Entonces, claro, siempre he buscado la verdad un poco detrás de toda esta historia. He sido como un poquito más rebelde que el resto de gente de mi generación. Y cuando, sobre todo, lo que te lleva a esto es cuando tú dices, oye, sí, las emociones no son importantes, pero si estás sufriendo es porque hay algo que no estás haciendo bien. Simplemente es un indicador de que hay algo que no estás haciendo bien o que no estás pensando de la manera correcta. Entonces, claro, buscas información donde no la hay. Entonces, cuando tienes esos picos que no entiendes qué te pasa, porque siempre te pasa lo mismo, porque aquí sí tienes resultados, pero cuando llegas a estas otras fases, siempre las interacciones decaen, pues dices, aquí hay algo que yo no sé qué pasa, que nadie me lo ha explicado, nadie me lo ha enseñado, pero yo tengo que buscarlo por algún lado. Pues claro, ahora en la era de la información, pues con todas las redes sociales, con YouTube y tal, pues bueno, eso pues de pronto un día descubres pues un vídeo de tu coach, pues Mario Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el efecto que tuvo tu proyecto en mí, ya te digo que fue como liberador porque es lo que llevaba mucho tiempo buscando. Es decir, lo que nadie nos ha explicado a la gente de mi generación y que si estás en predisposición de intentar comprenderlo, puedes llegar a comprenderlo. Entonces, para mí fue como
a mí no me llegó. Yo realmente creo que también me acerqué o sea, llegué a tu proyecto. Es como lo llevaba buscando y al final he dado con él, ¿no? Y he dado con la tecla y es lo que quiero. Entonces, para mí sí ha sido liberador. Entiendo que para otro compañero que está muy arraigado en una forma de pensar y que dice, esta es la forma de pensar correcta, pero estoy sufriendo, sea un poco más complicado, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, tienes que estar dispuesto, sobre todo en lo que yo tenía una predisposición a que mi mentalidad no fuera exactamente la correcta. Sí, es que claro, aquí hay un tema importante del que me gustaría hablar, que lo comentábamos antes, que es el enorme cambio que ha pegado la sociedad en general y el entorno en el que vivimos de hace 30 años a esta parte, o de hace 40 años a esta parte. O sea, claro, si te retrotraes a esos tiempos, que parecen súper lejanos, pero es ayer. O sea, me refiero que es que no ha pasado tampoco, o sea, que 30 años que es, o 20 años que es. ¿Cómo la forma de relacionarte, la forma de o sea, a nivel laboral, cómo se establecían los roles, las bromas que se hacían, el humor que había, es que es todo completamente diferente. Entonces, yo me pongo muchas veces en la piel y dices, es que es como vivir un mundo completamente diferente. No sé cómo es experimentarlo desde haber visto esa sociedad antes. Ayer creo que fue fue en el DT justamente, en una sesión. Me decían, Dani, tío, es que hace X tiempo tú abrías de esta manera y no hay ningún problema. Esto que está pasando ahora es como algo que se ha acrecentado mucho más. O sea, antes no pasaba que te orbitaran de esta manera tan a saco. Antes tú a lo mejor entrabas directo y eras muy gracioso y insistías un pelín y no pasaba ningún problema. Y ahora es como que parece como que tienes que mirártelo todo al milímetro y es como que todo ha cambiado tanto. Entonces, ¿cómo se vive esa transición de repente todo lo que me han contado y no solamente todo lo que me han contado, sino todo en lo que he basado mi forma de relacionarme se cambia de la noche a la mañana y se borra del mapa? Sí, claro. Yo tendría que decir en favor un poco de los coach de la seducción clásica, que muchas veces, bueno, pues entramos en comparaciones con ellos, porque con este proyecto para mí no hay color, pero claro, si tienes en cuenta que estos coaches, algunos son de mi generación, incluso mayores, ya los de Estados Unidos, Mystery, etcétera, etcétera, ni te cuento, ¿no? Claro, ellos también son hijos de ese clima social del que tú te refieres, es decir, donde en una discoteca, en una sala de fiesta, cuando tú abrías de una forma muy directa, con el método directo. Siempre hablamos del método directo. Bueno, pues abrías de una forma muy directa y eso es verdad que daba unos resultados. Daba unos resultados porque, bueno, eso lo hacías, no sé, en una discoteca de un pueblo o de un sitio pequeño y te daba los mismos resultados que lo hicieras en una discoteca de ciudad. ¿Qué ocurre? Yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, donde yo noté ya un cambio grande cuando llevas saliendo por la noche de fiesta durante mucho tiempo y yo llevo saliendo muchos años de fiesta. Entonces, no sé si a partir del boom de las apps de citas, de Tinder, etcétera, de Lobo, Badoo, etcétera. Claro, la chica que estaba en un pueblo, pues tiene la opción de quedar con chicos, de tener citas con chicos que antes en su vida jamás había imaginado. ¿Qué ocurre con eso? Pues ya sabemos que desde el punto de vista de la Red Pill da lugar a la Open Hipergamy, ¿no? A la hipergamia abierta. Y eso yo creo que nos ha hecho boom, yo creo que a todos los que tenemos una edad, ¿no? No he sido yo especialmente en mi juventud tampoco de los que abría, ¿no? De los que iba abriéndole a diestro y siniestro, ¿no? Pero sí entiendo que el que hacía eso, al final, obtuviera unos resultados porque la mentalidad de ellas quizás también era diferente. Ellas tenían una mentalidad mucho más receptiva que para mostrarte un indicador de interés, pues a lo mejor les costaba mucho más, estaban como mucho más encorsetadas. Ahora los indicadores de interés siguen teniendo una forma de mostrar interés muy diferente a la nuestra, pero son mucho más variados. Está la chica que se choca contigo queriendo, la que te mira, la que igual te suelta un comentario también. No sé, hay muchísimas formas de mostrarte un indicador de interés cuando estás en un entorno de fiesta o incluso de game. Ahora, y bueno, y ahora ya con la
todas las formas de comunicación que tenemos a través de redes sociales, mensajería de texto, pues claro, eso también ha abierto mucho las formas de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que ha quedado mucho más al descubierto lo que tú en tantos podcasts hablas, ¿no? En nuestras respectivas estrategias reproductivas, ¿no? Y al final eso ha hecho que hayan cambiado mucho las reglas de 10 años a esta parte. Ha habido dos cambios, es decir, estamos por un lado hablando, por lo menos con la gente de mi generación, no solo la mentalidad en la que hemos sido educados, de, bueno, pues eso de fidelidad, de monitis, ten la monitis porque la monitis es lo correcto, es así, es lo que tienes que tener porque la monitis es lo que te va a llevar a la felicidad, porque la hipoteca con el banco. Y por otro lado, ha habido un cambio muy sustancial en la forma de relacionarnos entre mujeres y hombres de hace 10 años para acá con con cómo se ha disparado Internet, ¿no? Claro, y es que al final cuando o sea, es que justo ayer salía el tema en una de las sesiones del DT. Cuando lo planteas y te paras a pensarlo y te empiezas a hacer consciente, dices, joder, es que al final evolutivamente tenemos una estrategia diferente a la hora de cómo reproducirnos. Pero claro, esa estrategia está preparada para optimizarse al máximo. En función del entorno en el que estés, la forma de optimizarse más inteligente será una u otra. Entonces, claro, el entorno cambia tanto, la estrategia es la misma, solo que está preparada para la optimización máxima. Entonces, como el entorno ha cambiado, la forma de llegar a ese resultado óptimo, pues toma unos caminos distintos. Pero yo al final cuando lo pienso y me voy, a veces cuando lo he hablado con mis padres y demás, ¿no? Que todavía son una generación más, y dices, claro, cuando mis padres tenían 20 y tantos años, que bueno, se conocieron mucho antes, con 20 y tantos años ya tenían hijos y todo, y hoy en día con 30 y tantos estás sin nada igualmente, o buscándote trabajo, lo que sea, es que ha cambiado todo en ese sentido. O sea, estamos hablando de que la entrada al mercado laboral en los hombres ha cambiado una barbaridad. La entrada al mercado laboral de las mujeres antes casi ni existía y ahora sí, porque al final lo plantea y dice, antes en esa época, ¿qué trabajo había para las mujeres? Si era como el campo, bueno, depende también de dónde vivieran, ¿no? En mi caso, que estoy sesgado en ese sentido porque soy del sur y de tal, claro, yo pienso, mi madre a lo mejor con 20 años, con 16, estaba pelando ajo en una nave, se refiero, que no era como... Y estaba al final, el entorno laboral es de tu zona, que todos se conocen, que todos saben quién eres tú, quién son tus padres, de dónde vienes, quién es el que te habló ayer. Entonces, está todo tan... No voy a decir controlado, pero como... No sé, es un sinónimo de controlado que no sea controlar, ¿no? Pero está todo tan cerrado en ese sentido que tienes poco margen de maniobra, que no sea elegir muy bien de primera y no tengo un incentivo ni ningún tipo de motivación para pensar que otra alternativa es mejor. Y si la tengo, porque evidentemente la infidelidad existía antes y ahora y todo igual. Lo que pasa es que las facilidades o la forma de expresarse es distinta, ¿no? Pero si tengo ese incentivo, tiene que ser algo muy furtivo, muy puntual y muy tal, y sin hacer mucho ruido, y porque realmente la situación en la que esté no tenga ningún arreglo. Claro, pasas de eso a cientos de likes porque subo una foto en Instagram, a matches a tutiplén, a salgo por la noche, a me voy a Ibiza con mi amiga, o me voy a Menorca, es que estamos hablando de como el día y la noche, es completamente diferente. Entonces, es evidente que eso ha tenido una forma de... Eso ha condicionado la forma en la que ahora expresamos esa estrategia y sobre todo la forma en la que ahora nos relacionamos. Las configuraciones de relaciones son completamente distintas. De hecho, justo antes de grabar esto, salgo de una sesión, de una consulta privada, donde me estaban preguntando, me estaban planteando el caso de que tienen una relación de varios años donde han decidido abrir la relación y tener una relación abierta y tal, y es como, vale, ¿ahora cómo lidio con esto? Porque hemos decidido por las dos partes hacerlo, pero ahora me he dado cuenta cuando la he abierto que no me gusta tanto como parece, que las cosas no eran tan bonitas. Entonces, claro, estamos hablando de que estas cosas están pasando y de que la forma de relacionarnos cambia radicalmente. Entonces, eso, entiendo que hay un punto de inflexión, que es lo que, para no desviarnos mucho del tema, que de alguna manera tú dices, más o menos cuando la app de cita y tal, tú notarás como un cambio de decir, de repente estoy en un mundo diferente, o esto empieza a cambiar bastante. Y ahí, ¿qué ocurre a nivel de relaciones? Me refiero, ¿se ve drásticamente la caída en cuanto a lo mejor los resultados, en cuanto a lo mejor
solidez de esas relaciones. Como decía antes, mucha gente de tu generación le ha pasado el que compraron esa idea, siguieron hacia adelante, el entorno ha cambiado y de repente lo que era una relación para toda la vida y jubilarnos juntos como a lo mejor los padres de ellos, se convierte en que tengo 40 y algo o 30 y pico y me veo con 2 niños y cambiándolo una semana a ella, una semana yo. Entonces, ¿cómo se traduce? O sea, ¿hay algún punto donde tú notes como esa inflexión y en qué se traduce? ¿De menos resultados, menos solidez? ¿Cuáles son las conversaciones que se tienen ahí en un momento dado con esta gente, ¿no? Como digo, que está en relación y de repente es como, oye, mi mujer está haciendo cosas que no es lo que esperaba que hiciera. Bueno, yo, comentarte con respecto a lo que comenta la generación de nuestros padres, hay un comentario yo creo que es muy común sobre todo a la generación de nuestras madres, y lo digo por eso, por lo que tú decías, porque la mujer antes, su ámbito social era muy reducido, a veces prácticamente se quedaba en la casa, en las personas de la familia, las hermanas, las primas, y las personas de la familia y los hijos. No tenía un ámbito laboral donde moverse, entonces tenían que afinar mucho dentro de las posibilidades que tenían. Y una de las frases que más se repetía, o que siguen repitiendo cuando cogen a un marido, es «qué suerte he tenido». O sea, tú has tenido mucha suerte. Es decir, el que te ha tocado, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Yo tuve mucha suerte. Es verdad que eso ya en mi generación se escucha menos, pero de vez en cuando también se escucha, ¿eh? O sea, yo te voy a escuchar, he tenido suerte casándome con él. Ahora se También. escucha más lo contrario, ¿no? De que él es el que ha tenido suerte, quizá, ¿no? Eso es, ahora es lo contrario. Entonces, claro, es lo que tú dices. Y además la tendencia es esa. Ahora es la pareja que lleva, pues eso, no sé, 20 años casada, que tienen hijos adolescentes ya autónomos, y que ella, pues de pronto descubre que a raíz de todos estos cambios que estamos hablando de un tiempo a esta parte, que tiene todavía un valor de mercado sexual que puede explotar. Y que, claro, su estrategia reproductiva de pronto sale a flote. Porque eso está ahí, aunque tú hayas tenido 2, 3, 4 hijos. O sea, tu estrategia reproductiva, tú eres un ser biológicamente predispuesto a reproducirte de manera inconsciente y eso te conduce. Entonces, claro, pues ve la posibilidad, porque aparte no hay ningún tipo de problema en que ella pueda salir con sus amigas y tener su noche de chicas o su fin de chicas, pues tú dices en Ibiza, no sé de dónde, o en la playa que sea, Sí. Y allí a lo mejor pasan cosas que ella no imaginaba cuando tomó la decisión de casarse que le pudieran pasar. Entonces, desde el punto de vista de su validación, pues tengo casi 50 años, oye, y encuentro hombres que me siguen considerando atractivas. Con lo cual, pues claro, ella, el valor de su físico, pues intenta realzarlo y optimizarlo todo lo máximo posible. ¿Qué ocurre? Yo eso lo he notado. Yo lo noté muchísimo, pues eso, hace los años 2014-2015, con ciertas interacciones muy torpes que tenía todavía con chicas. Era un poco el preludio al descubrir todo el mundo de la seducción y tal. Y me daba cuenta que era muy complicado mantener una interacción con la que pasaba algo, mantenerla porque, claro, la oferta que tenían era tan grande. De pronto estas chicas, pues claro, estaban en el mercado y de pronto, pues claro, se ponían en el mercado, se abrían un Tinder, salían todas las noches de fiesta y claro, estas chicas de pronto encontraron como una amalgama de posibilidades que no, ya te digo, no pensaban en su vida. Entonces, solidificar una interacción cuando no tienes ciertos conocimientos sobre cómo funciona esto, era, no diría prácticamente imposible, pero muy complicado. Eso solo estaba, digamos, al poder de los naturales, ¿no? O sea que... Pero es que aquí es interesante esto que estamos comentando, porque dices, si no tienes ciertos conocimientos, puede ser que pase esto que decimos, ¿no? De que se te escapen ciertas cosas o no haya una solidez. Pero es que ya no se trata de que no tengas ciertos conocimientos, es que el conocimiento que tú tienes es sobre un juego que ya has caducado y el juego ha cambiado distinto. O sea, es como las reglas con las que yo estoy jugando son estas, que son las de mis padres, las de mi abuelo, las de tal, pero de repente el tablero de juego ha cambiado y las reglas ya son nuevas. Y yo estoy jugando con lo que a nivel de conocimiento se supone que funcionaba antes, pero ahora ya no.
Y una de las cosas que sí es interesante y que creo que a nivel a nivel social y cultural cambia, que es lo que dice, de repente ella se ve en una situación donde no se esperaba cuando se casó con ese hombre que fuera a ocurrir. Y también que hoy en día se puede o parece que todo va a borrar ese coste de oportunidad. O sea, antes es como o vivo la vida de la familia y tal, o vivo la vida de lo otro. O sea, es como, y cada decisión, pero no tiene por qué ser una mejor que la otra, pues tiene las consecuencias de no tomar la otra. Ese coste de oportunidad. Hoy en día es como que cada vez más se puede tener esto y aquello. Puedo tener puedo vivir mi vida familiar y tal, y luego al mismo tiempo hacer esto e incluso exigir que se acepte que sea así, o si no, no hay un problema. Y esto creo que ha sido el gran cambio que hace que se esté experimentando lo que se está experimentando, y es, antes se veían en la tesitura de tener que tomar una decisión entre hacer esto o hacer aquello, o decidir configurar mi vida de una forma o de otra, y a día de hoy el coste de oportunidad es mínimo y se puede tener esto y aquello, y a nivel social, quien carga, digamos, sobre los hombros el coste realmente, o a quien se le trata de cargar el coste, es al hombre. El coste de lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Porque claro, al final nosotros no vivimos lo mejor de nuestros dos mundos, o los que lo viven es como, es una minoría, ¿no? Pero esto también es algo que se ve como muy reflejado en ese sentido. Entonces, por volver al hilo de antes, después de haber tomado esta salida, después de ver el podcast, después de aprender, digamos, adquirir ese conocimiento, es un poco como esa renovación de las reglas, como decir, vale, las generaciones que han cambiado, las reglas del juego son distintas, seguimos siendo los mismos monos que se bajaron de los árboles hace poco, pero como estamos en entornos diferentes, pues hay que acomodarse. ¿Cuáles son los siguientes pasos que después tú das en ese camino? ¿O cómo juegas con esto nuevo, esta nueva herramienta que tienes? Aparte de los cambios físicos que empezaron a suceder, porque bueno, me apunté a un gimnasio, cosa que yo no, hasta los 40 y pico, yo nunca había estado apuntado a un gimnasio. Había jugado al fútbol pequeño, jamás había hecho deporte en mi vida. Nunca. Evidentemente, cuando te apuntas a un gimnasio, tienes una serie de cambios físicos que más que servirte, evidentemente el físico ya sabemos que es un aspecto que tiene su importancia, pero bueno, no tiene una importancia capital, ¿no? Pero bueno, te sirven para darte una autoimagen de confianza, ¿no? Y de verte más atractivo, lógicamente, ¿no? Pero hubo un cambio, ya te digo, sobre todo, insisto, a raíz de conocer tu proyecto, porque el cambio físico sí es verdad que ya me lo llevaba trabajando unos cuantos años. Cuando descubres el mundo de la seducción, una de las primeras decisiones que tomas es la de apuntarte a un gimnasio. Pero empecé a notar que me veían atractivo amigas que me orbitaban, ¿vale? Y uno de los cambios más brutales que yo noté es tener relaciones con amigas que me habían orbitado previamente. Entonces, para mí eso fue como un cambio brutal. Amigas por las que había estado al borde de la monitis y con las que tuve relaciones y con las que yo, en muchos casos, decidí no seguir porque no me interesaba seguir esa relación. Me hacían los típicos comentarios de se ha vuelto malote, o ahora es como otra persona, ¿tú qué eras, bueno o eres malote? Es que no sabemos muy bien de qué va. Entonces todo este tipo de cuestiones a mí la verdad es que me abrumaron, o sea, y por supuesto me relanzaron mucho. Entonces, claro, coges una confianza que ya cuando vas sales de hacer night game, cuando tienes que tener una interacción y abres una interacción, lo haces con una confianza que, como tú bien nos enseñas en todos tus programas, sientes como que no estás abriendo, o sea, estás siendo social, ¿no? Y eso a mí me costaba mucho, claro. Ya no tengo la imagen típica del típico PUA que le abre a todo lo que se mueve, ¿no? Sino que sabes detectar cuando estás en un entorno donde hay una chica que te atrae, que quizás te ha mostrado algún tipo de indicador de interés, y tú sabes que ese es el momento para actuar. Además, no lo piensas. Estás como en un estado de fluidez constante, ¿no? Y ese tipo de cambios los noté. Entonces, claro, hasta que tú no te sientas contigo mismo, haces feedback de lo que te pasa, es cuando empiezas a darte cuenta de, joder, o pues eso,
cuando estás con una chica que has conocido la misma noche. Yo recuerdo de una que conocí la misma noche, me puse a hablar con ella en la barra, nos pusimos a hablar y creo que no pasaron más de 5 minutos hasta que nos dimos un beso. Entonces, para mí eso fue como... Y por supuesto, esa noche pues además hubo un pool. Eso fue otro de los clips brutales que me hicieron, ¿no? O sea, es como... ¿Cómo iba a pasar esto en tan poco tiempo? Yo pensaba que como que tenía que tener como 4 citas, 5 citas por lo menos antes de que el beso se diera, ¿no? Y ya te digo, tanto eso como el hecho de darle la vuelta a la situación a amigas que me orbitaban. O sea, al final era yo, y de hecho más de una son orbitadoras mías ahora, se puede decir, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio brutal desde el punto de vista, bueno, de todo, de mi autoconfianza, de la calma, de la serenidad que coges, del control. Asumes las riendas de tu vida, tienes las riendas de tu vida. Y bueno, es complicado que cuestiones por las que sufrías antes, sabes que es muy complicado que te vuelvan a pasar. Tienes una sensación como de que no hay vuelta atrás con esto, ¿no? Y eso para mí no tiene precio. Sí que, claro, es que ahí cuando experimenta, porque ya una cosa es que lo escuche o que te lo cuenten, pero cuando experimentas la sensación de estar en el lado de me orbitan y estar en el lado de orbit, o sea, de yo soy el que orbita alrededor de la chica y de repente la chica orbita alrededor de mí, o sea, el hacer la transición de un punto a otro, el verme en la transición de repente soy yo ahora el que sale por la noche y he conseguido hacer un pull, o he conseguido... Eso hace muchos clics, porque son como esos... Es como decíamos antes, de jugar con el antiguo conjunto de reglas que era con los que jugaban nuestros padres, a de repente el conjunto de reglas nuevo. Y son esos pequeños momentos donde experimenta eso, donde empieza a juguetear con lo nuevo. Y es cuando empieza a darte cuenta de que la naturaleza femenina es distinta a la que a lo mejor nos habían vendido, o que lo que se puede esperar o no esperar de las mujeres es distinto a lo que a lo mejor uno se cree, ¿no? Entonces, entiendo que eso te supone como un revulsivo importante y que la gente empiece a verte, pues eso, ¿no? La actitud ha cambiado y de repente pues parece como más malote. El siguiente paso en ese sentido, o sea, me refiero, una vez que tú ya tienes ese punto, estás en ese punto, ¿cuál es la motivación de tú querer seguir indagando en este tipo de contenido, en el proyecto y tal? O sea, ¿cómo no pasa por tu cabeza el decir, bueno, yo ya estoy satisfecho con esto? Bueno, aparte de que a mí me gusta mucho todo el contenido que tú compartes, y bueno, no solo en gratuito, sino sabes que he participado en muchos talleres, también, como bien sabes, estuve en el primer evento presencial que organizaste, que fue una auténtica pasada. La verdad es que todos los que estuvimos ahí no nos olvidamos de ese evento presencial. A mí es que me gusta mucho esto, ya es una afición que tengo, ¿no? Pero no solo es eso, ¿no? Sino como tú refieres muchas veces, esto de la seducción no es una carretera en línea recta. Es decir, no es que una vez que la descubres, pues ya la vida te va estupendamente y entonces vas a tener resultados el 24/7, el 100% del tiempo cada vez que quieras, ¿no? Esto está sometido también a unos vaivenes y a veces es un poco montaña rusa la evolución de todo esto. ¿Por qué? Porque, claro, tiene mucho que ver también con toda la historia del desarrollo personal, ¿no? Yo lo que deduzco de mi experiencia es que como vas mejorando y de pronto pues accedes a tener relaciones con chicas que hace X años no pensabas que ibas a tener, vas subiendo, por así decirlo, como de nivel. Entonces, tú inconscientemente ya no quieres lo que querías antes. Entonces te vuelves más exigente. Y es verdad que de pronto entras en fases de mayor estancamiento a lo mejor de lo que tenía pues hace un tiempo, ¿no? Y a mí me ha pasado. O sea, he tenido fases como de estancamiento, pero es verdad que también, bueno, obedece también a otro tipo de cuestiones sinérgicas que ahora también referiré. Pero es verdad que eso, que tú dices, te da la sensación de que no estás obteniendo los resultados que tenías antes, ¿no? Y bueno, me ha pasado recientemente, ¿no? Que estás como estancado, como otra vez te cuesta otra vez abrirte a nuevas opciones, porque las opciones que tenías por las causas X que sean, o bien por ella o bien por ti, ya están agotadas y te cuesta abrirte. Entonces entras en fases de estancamiento. Es decir, esto no es que nadie se crea que esto es
es un camino fluido y una balsa. No. Esto, por supuesto, ya te digo, está sometido a altos y bajos, a vaivenes, pero tienen que ver también con una evolución, o sea, dentro de una evolución general, ¿no? Entonces, bueno, pues más concretamente, después de yo tener tu conocimiento muy asimilado, es verdad que yo sentía, por un lado, que había un estancamiento en mi vida en cuanto a mis relaciones con las mujeres, quizás por estas razones que te he comentado, pero también es porque mi vida en general había evolucionado y también mi vida profesional. Bueno, conseguí una serie de ascensos en mi trabajo. Entonces, bueno, creo que yo sí firmemente creo que estos ascensos tienen que ver también con mi desarrollo personal y tienen mucho que ver, y aunque la gente no se lo crea, tienen mucho que ver con tu proyecto. Pero claro, como consecuencia de este nuevo reto, un nuevo reto implica pues nuevos desafíos. Pues la vida del hombre es así. Y esos desafíos, verdad, que me hicieron perder parte de lo que era mi esencia o la parte, la parte guay de mí que hacía que tuviera resultados, por ejemplo, en el campo de las mujeres, ¿no? Noté un estancamiento porque hubo como, bueno, pues una fase de agobio como consecuencia de los retos nuevos que suponía ese ascenso en el trabajo. Y como escuchaba a tantos compañeros que en el podcast exponían que las sinergias se producían, pues dije, estoy estancado en el trabajo. O sea, tengo un desafío en el trabajo que me está asfixiando bastante, necesito salir de esto. Y por otro lado, vaya casualidad, me siento bastante estancado ahora en mis relaciones con las mujeres. Entonces, era una deuda pendiente que tenía contigo y decidí pues inscribirme en el programa de TE. Y no puedo más que agradecerte una vez más el haber estado en ese programa, porque para mí es un paso más, es una vuelta de tuerca brutal. O sea, la idea que tenía antes era como que era una pequeña vuelta de tuerca que era como, pues, afianzar un poco los conocimientos. Pero no. No solo ya por los conocimientos en los que tú abundas y que son la clave del programa de TE, sino por las relaciones que se establecen entre los compañeros en las sesiones y el feedback mutuo que hay, que la verdad es que no podía, porque claro, el aporte tuyo lo doy por hecho, pero el aporte que hay de los compañeros es brutal. Y bueno, sé que me lo vas a preguntar, así que te lo digo, mi vida con las mujeres ha vuelto otra vez a tener vida, o sea, por así decirlo. O sea, ha vuelto a tener una vida, he vuelto a tener relaciones, he vuelto a tener opciones, son opciones que yo considero incluso que son de un poquito de más valor de las que había antes, y mi problema laboral está muy solventado, ¿vale? Siempre vienen desafíos nuevos, pero ese problema laboral que yo pensaba que producía sinergias también negativas en mi relación con las mujeres está muy solventado. Entonces, para mí, el objetivo que yo perseguía cuando me inscribí en el DTE está muy, muy, muy conseguido. Fíjate que de aquí hay varias cosas que quería comentar, y una de ellas cuando decías, ¿no? Claro, a medida que, porque te preguntaba antes, una vez que ya ibas consiguiendo cosas, ¿por qué buscar algo más? Y claro, dices, pues claro, a medida que ya no te vale lo mismo que antes, digamos. O sea, a medida que vas avanzando, que vas creciendo, a lo mejor, imagínate, ¿no? A lo mejor alguien está escuchando el podcast y de repente lo descubre y pasa de una situación X a de repente, hostia, esto que estoy empezando, estas chicas que estoy conociendo y esta forma de relacionarme con ellas, me basta. Pero llega un punto donde ya aspiras a algo más porque tú has crecido en ese sentido. Entonces, como ya para mí esto no es suficiente. Lo que a lo mejor para otra persona puede bastarle más que de sobra, pero hostia, a mí con esto ya me satisfacería. Hay a lo mejor otro que es como no. Necesito algo más. Y ese es el camino que dices, no siempre como tenemos ese desafío como hombres, ¿no? Y es que al final siempre va a haber un punto, como tú vas a seguir creciendo, nunca vas a estar del todo satisfecho, es algo muy humano también. Nunca vas a estar del todo satisfecho con lo que tienes ahora. Y siempre vas a querer como ese extra. Es como cuando estás en el gimnasio. Te apunta y el primer día a lo mejor ve al primero que no está muy fuerte y dices, yo con eso me vale. Cuando luego estás así, ya no te vale. Te vale el del otro. Y siempre es como un siguiente escalón. Entonces, importante recalcar que muchas veces, claro, ya es que no te vale lo mismo que antes en función del punto en el que tú estás. Y varias cosas, bueno, primero que te quería preguntar, y es, ¿por qué 4 años después, habiendo estado, como digo, el primer evento presencial, siendo como pata negra, como decimos siempre, cómo 4 años en hacer el DT
¿cuál es la percepción, aparte de que dices que, bueno, una vuelta de tuerca, pero a lo mejor no tanto? ¿Cuál es la percepción también de lo que escuchas en el podcast de otros alumnos? ¿Es algo que te planteaba antes o que ni se te pasaba por la cabeza? Porque decía, oye, yo llevo desde el día 1 casi, no necesito esto. Pues mira, yo la verdad es que con el DT di muchas vueltas, porque por un lado, vuelvo a lo mismo, como yo tenía resultados escuchando el podcast, asistiendo a tus talleres, al evento presencial, como no tengo una mejora en mi vida, pues dices, bueno, esto no, tampoco me hace falta ahora, ¿no? Me hace tanta falta, ¿no? Pero claro, siempre hay algo que siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa mentalidad es verdad que de bastante tiempo a esta parte siempre la he tenido. Cuando algo no me satisface en la vida, digo, hay algo que debo de saber que no estoy sabiendo o que no he llegado a conocerlo. Entonces me pasó un poco lo mismo. O sea, hubo una época que te lo confieso que era como, con lo que tengo del proyecto de Dani, con estos conocimientos, con esta experiencia, tengo lo que quiero. Pero después hay una parte de ti, que es lo que tú dices, que es una parte instintiva, no es racional, es instintiva, que está metida en una rueda de desarrollo que no te das cuenta y que, claro, que de pronto dices, ostras, estoy escuchando a compañeros en el podcast que están comentando que están teniendo sinergias en el trabajo, que están teniendo sinergias en sus relaciones sociales, que están experimentando mejoras en todos los aspectos. Y pues dije, pero necesité ese clic. Es verdad que antes no me lo hizo. Y claro, y sobre todo, quizás por decirte a lo mejor algo que yo pensaba que el DT era algo meramente de ligoteo. Y también se lo escuché a algún compañero en un podcast decirlo. No es un programa solo de ligoteo. Es un programa, y creo que lo puedo decir, que lo que al final consigue, da igual el objetivo que tú tengas, es que tengas el marco de cualquier relación, interacción que tengas, lo tengas controlado. Claro, de hecho por eso en el trabajo, es justo una de las cosas que te iba a decir. Cuando dicen el trabajo, para que la gente que escuche diga qué ha pasado con esto, cómo es que en el trabajo, al final no deja de ser hacerme valer también ahí, ¿no? Plantar un marco o ganar el marco en una relación laboral y hacerme valer, que de repente mi valor suba y entonces ya soy más necesario o de repente no me importa tanto perder ese trabajo, no sé. ¿Qué transferencia le has tenido tú, digamos, en ese nivel? A ver, yo no pensaba, Dani, y mira que he asistido a alguna otra clase contigo de mentalidad y tal, que el DT era una cuestión básica de mentalidad. Pero total. Y que esa mentalidad que el DT te enseña es extrapolable a cualquier ámbito de tu vida. Evidentemente estás enfocado en tus relaciones con las mujeres. Entonces, una de las cuestiones que subyacen detrás del marco es el miedo o el no miedo a perder una relación, sea la que sea. Ese no miedo lo he trabajado muchísimo con el DT. O sea, la confianza de si esto se va al garete, tengo millones de opciones. O sea, tienes una sensación como de, no hay problema, yo me las fabrico. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que yo integré perfectamente la mentalidad que el DT te enseña, la aplicas en tu vida diaria, tanto con las mujeres como en tu vida social. El DT es muy aplicable a la vida social en general, ¿no? Y en mi trabajo, de verdad te lo confieso y te lo he confesado también en privado, ha sido algo impresionante. Porque a mí lo que me dio es la capacidad de saber internamente de que si esa relación fallaba, laboral, si en algún momento mis superiores jerárquicos decidían prescindir de mí, no había ningún problema. Yo podría conseguir un trabajo igual desde el punto de vista de mi satisfacción personal que el que tenía. Entonces eso no era ningún tipo de problema. Me di cuenta que no era un problema. Y eso, claro, ese miedo desaparece. Cuando desaparece el miedo, hay una actitud que tú irradias en tu forma de comunicarte en todo que se capta. Y ya no es solo eso, o sea, te digo cómo ha dado la vuelta a todo. O sea, ahora me siento como imprescindible en el trabajo. Yo antes era como, mi opinión no se tenía muy en cuenta, se dudaba de mi rendimiento laboral, o tenía yo la sensación, al menos, muchas veces, yo te digo que esto es una cuestión de mentalidad. Pero la sensación que tengo es que
yo tengo el marco de mi relación laboral con mis superiores jerárquicos y que ellos saben que yo soy imprescindible y eso no tiene precio, la verdad. Que claro, es muy importante esto que decimos de lo del miedo y tal, porque muchas veces se vive las relaciones con miedo y tú dices, cuando no tienes miedo se irradia ese comportamiento, esa vibra de un hombre que no tiene miedo. Y una de las cosas que es también muy importante y dentro de este crecimiento, yo creo que todos los que escuchamos el podcast de alguna manera buscamos, es no depender ni necesitar a nada ni a nadie. O sea, es decir, cuando un hombre no necesita el trabajo, no necesita a la mujer, no necesita, cuando digo a la mujer, una mujer en específico, ¿no? No necesita un amigo en específico. Cuando no necesitas específicamente nada, es cuando tienes realmente libertad y poder. Porque al final, la persona, el hombre que tiene la necesidad de estar con una chica en concreto, de estar en un trabajo en concreto, o de tener un estilo de vida en concreto, y a veces de vivir en una ciudad en concreto, está atado a eso. Es decir, esa persona, chica, trabajo, lo que sea, tiene como un control sobre ti. En el momento en el que tú sueltas eso y es como lo que decías, ¿no? O sea, tengo la confianza porque al final es una serie de procesos y una serie de clics que uno hace y de experiencias también que tiene, que dices, vale, tengo la certeza de que a lo mejor ahora mismo no te sé decir cómo, pero igual que he encontrado esto, encuentro otra cosa mejor. Y tengo la certeza, eso es lo que se irradia ahí, porque de repente es como sueltas como la necesidad de... Y cuando no hay necesidad, como digo, es cuando hay esa libertad absoluta. Así que entiendo que ahí también hay como esa transferencia. Yo te quería preguntar si a la hora de aplicar, de ya dentro del programa y aplico y hago esto, o sea, ¿te encuentras con resistencia? Resistencia no. No, la resistencia es que es una cuestión muy... de verdad, y además me está pasando ahora en varias interacciones. Cuando aplicas el programa y prevés que te vas a encontrar una resistencia, lo detectas a tiempo. O sea, es como que hay un piloto que salta y sabes atajarle a tiempo. Es decir, no sé, estás en una interacción y estás intentando escalar, por ejemplo, ¿no? Y hay un momento en el que tú notas que hay una resistencia. Entonces, ¿sabes? Tienes como herramientas y recursos para parar esa interacción de manera en que no pierdas el marco y no pierdas valor. Entonces, eso te lo da el test, básicamente. Entonces, claro, la resistencia viene en el momento en el que la chica en la relación es la que te pone el freno, pero yo en mis relaciones actuales es como que ya prevés que es posible que estés perdiendo algo de valor y que estés perdiendo el marco en esa interacción y entonces salta con un piloto automático en ti que te dice, che, vale, pues para atrás. Claro. Entonces eso te lo da el DT, Antes sí me encontraba, por ejemplo, en la fase anterior, digamos, que he comentado, después de conocer tu proyecto, me encontraba muchas más resistencias que ahora. Claro. También por ver que, o sea, al final es un cambio igualmente. Todo lo que sean cambios que uno tenga que implementar, pues se va a encontrar con esas pequeñas fricciones, por decirlo de alguna manera. Para que no todo quede tan bonito y tan mágico de cara y por ya acercándonos hacia el final del episodio, ¿cuál es el precio a pagar? Y no hablo de lo que cueste el programa, sino el precio a pagar para poder tener este tipo de situaciones o de estilo de vida o de relaciones. ¿Cuál consideras que es el precio a pagar? Bueno, en primer lugar, hay un precio que se llama acción. Bueno, yo creo que son dos factores, mentalidad y acción. Y parece que es muy de tópico de desarrollo personal, pero es que es así. O sea, primero, en mi caso, es darte cuenta de que hay una mentalidad diferente que tiene que ver con tu esencia como hombre, que no nos damos cuenta, pero eso está ahí. Por eso es lo que estamos hablando ahora, de que al final el desarrollo personal es algo instintivo, que no te das cuenta porque quieres siempre mejorar cuando entras en él, ¿no? Eso en primer lugar. Y fue la acción. Pero una acción coherente. Me gusta mucho recalcar porque a veces cuando se habla de acción masiva en desarrollo personal y en seducción, y en mi caso creo que la acción tiene que ser muy coherente y con lo que tú has aprendido. Eso sí, dándote feedback constantemente. Es decir, si
tienes errores, porque yo los he tenido, y si te equivocas, vuelves otra vez a accionar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces es acción y, bueno, error, feedback. Yo creo que sería un poco la mentalidad que a mí me ha llevado a tener resultados mucho más sólidos, ¿vale? Pero eso, primero, saber que hay otra manera de entender esto. Segundo, que esto hay que ponerlo en práctica. No hay más remedio, tienes que ponerlo en práctica. Donde sea, ponerlo en práctica. Y una vez que lo pones en práctica es cuando realmente ya te das cuenta de que lo vas integrando a raíz de ponerlo en práctica. Esas son las claves para mí. Y dejarte un tiempo, quizá también, cuando digo un tiempo me refiero, o sea, el programa no dura una sesión, no dura un día, son 8 semanas, y parece una tontería, por lo menos yo desde fuera lo que veo es que al final es que son tantos cambios de paradigma en cuanto a que va a ver las relaciones de manera diferente y se te tiene que meter en la cabeza una forma distinta de verlo, que necesita un tiempo para que se asenten los conocimientos o se asimile esto. A veces donde yo me doy cuenta es cuando en consultas específicas que me hacen de una sesión concreta, da igual, o sea, le podría contar en la sesión, no el DT porque no me da tiempo, ¿no? Pero cosas que hacen clic a lo mejor en la sesión 4, en la sesión 8 del DT o 5 o lo que sea, y no le hace ningún clic porque todavía no tiene, o sea, es como su mentalidad no está todavía en ese sentido. No está en ese punto como para que esto le haga clic. Y requiere el proceso de que empiece una semana, veo esto, le doy vuelta, reflexiono, actúo, cojo datos, cojo feedback, como estaba diciendo, segunda semana, tal, hasta que él solo dice, hostia, yo es que veía la relación de una manera y estaba equivocado o simplemente no digo que esto sea más correcto que lo otro, ¿no? Pero bueno, era una forma distinta de ver las cosas. Y eso también es algo que me refiero, que no la gente se piense, me apunto aquí en esto y ya está, ya la vida me va sobre ruedas. No, o sea, en función del punto en el que estés, hablamos aquí con una persona que lleva 4 años en el proyecto, por así decirlo, y que me refiero a todo lo que él ha hecho un cambio de paradigma primero durante los podcasts desde el principio, ha tomado acción, es distinto, ¿no? Pero dependiendo del punto en el que estés, el precio va a ser más alto o más bajo. La resistencia a la que te vas a encontrar va a ser más alta o más baja. El contexto que tú tengas va a hacer que te cueste más trabajo o menos. Y ahí es donde va a estar el reto. O sea, el reto está justo en cuando se te pone delante la situación y dices, vale, ya tengo estas 2 opciones. O tiro por aquí y me quedo como estaba, o tiro por allí que no sé qué coño va a pasar, pero por lo menos como estaba no me quedo. Y entonces ese salto, digamos, de fe es lo que para mí es algo importante y que no todo el mundo da, evidentemente. Porque requiere pues esa valentía de dar ese salto. Cuando tú a lo mejor piensas que va a salir mal o que no va por ahí o qué tal. Y claro, hablando también de lo que decía antes de la comunidad, una de las partes potentes que últimamente empiezo a hablar más en los podcasts que antes es justo esa parte de comunidad. Porque una cosa es que te lo diga yo, da el salto, que tú dices, bueno, me lo dices tú porque no estás en la situación en la que estoy yo. Pues vente tú aquí y salta, porque también hay que verse. Y otra cosa muy distinta es cuando empieza a haber casos de compañeros, ya no hablo del podcast que también, sino en el propio programa, en la propia plataforma donde comparten y dices, joder, si es que son situaciones muy parecidas, si es que yo muchas veces lo digo, la gente que entra, porque entiendo cuando lo escuchan en el podcast, y ya lo he hablado con más gente, puedes pensar, esto parece, o sea, o Dani tiene 1 millón de amigos y todos se llevan de puta madre con él y le hacen el favor de asistir al podcast a contar que esto, porque no parece como, o sea, que realmente se generan estos cambios. A mí me parece sorprendente en muchos casos, ¿no? Pero cuando ya entras dentro, es que puedes coger literalmente, te puedes meter en la plataforma y buscar a la persona, el nombre o el nick, irte al canal de presentaciones y ver la presentación de cómo empieza y luego lo buscas en el otro lado y si quieres le mandas un mensaje y hablas con él y le preguntas o hablas. Entonces ahí te das cuenta y eso también hace que el salto sea más fácil de dar, porque dices, a ver, no solo me lo están diciendo aquí, sino que es que lo estoy viendo en otros que lo han hecho y parece que todo apunta que hay que hacerlo así. Y entonces cuando te atreves, ¿no? Que aún así hay que verse en la situación de dar el paso. Entonces, bueno, por cerrar el episodio y tal, y hacerte la pregunta que siempre hago a todo el mundo para cerrar, claro, en tu caso hay que retrotraerse 4 años atrás. Si fuera este el primer episodio de podcast que escuchas, y ten en cuenta, o sea, lo que se ha hablado en el episodio y que sea el primero que escuche.
vas a pensar y vas a decir, ¿esto qué es? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que te daría? Pues sobre todo, esto suena también muy a desarrollo personal barato, pero no. Cree en ti mismo, no des nada por creído. Es decir, si tienes una mentalidad en un momento dado, igual es que las cosas no las estás sabiendo comprender, ¿vale? Y después, si quieres mejorar, comprométete. Eso me lo diría, comprométete. La palabra compromiso creo que comprométete contigo mismo a mejorar. Y pon todos los medios para mejorar, porque el resultado va a merecer la pena. El resultado no termina nunca de llegar. Al final te vas a sentir mucho mejor, mucho más feliz, y te vas a sentir incluso ya con una edad como yo tengo, en un proceso de mejora constante. Entonces, bueno, me diría eso, ¿no? Respecto también a lo que tú comentabas del feedback que nos damos los compañeros en las sesiones, hay una cuestión que creo que es fundamental, ¿no? Que yo capté en los compañeros que tenían más resultados y los que tenían menos resultados. Y es que todos muestran sus dudas desde el punto en el que están. Es decir, sus dudas y sus debilidades. Y que a lo mejor hay compañeros, como tú dices, que ves su primer mensaje, lo que buscan, y ves los últimos mensajes, lo que han encontrado y los resultados que están teniendo, y aún así siguen teniendo todavía momentos en los que se plantean todo, tienen muchas dudas, tienen inseguridades, y esas inseguridades nos nutren a todos al final, porque el feedback que tú le puedas dar a un compañero, ese mismo compañero te puede dar otro feedback que te aporte en otro momento. Entonces, se retroalimenta de una manera muy positiva, y eso es generar comunidad. Y sobre todo, al final, los compañeros que están ahí teniendo resultados, los que están comentando, los que están exponiéndose cada 2x3, son aquellos que tienen la mayor parte de compromiso, ¿no? Al final, que creo que sería el factor clave para que el programa de TE llegue a tener resultados y mejore tu vida de manera ostensible, ¿no? Claro, la parte del compromiso es sumamente importante. Y luego es que hay dos cosas que quiero recalcar. Dices, la parte de la inseguridad. Al final todos tenemos inseguridades. Y todos tenemos momentos donde dudamos. Y además la sociedad nos está metiendo en la cabeza que la dirección es otra. Entonces, lo más normal del mundo es que tengas momentos donde flaquees, porque a lo mejor ha habido una conversación con a lo mejor alguien cercano que te ha tocado la fibra, y justo su set de creencias es justo el que era el tuyo antes o del que tratas de escapar. Y ahí ya es como que te replantea y dice, a lo mejor yo estoy siendo un loco con esto. A lo mejor yo me estoy pasando de la raya aquí. A lo mejor no estoy comprendiendo aquello. Entonces todos tenemos ese punto. La parte positiva y lo que me gusta de la comunidad es que, no sé si por primera vez, pero por lo menos en mi caso sí, por primera vez tenemos un entorno donde poder decir, mira, me ha pasado esto, una segunda opinión. Donde, mira, estoy empezando a tener en la mente esto, se me está empezando a pasar por la cabeza aquello. Y que de nuevo sea como, vale, pues vámonos a los fundamentos del principio, vámonos a la teoría, vámonos a lo que sabemos, tal. Y de repente sale refrescado de decir, vale, era todo como un espejismo, era todo de nuevo, otra vez ese juego de tal. Entonces eso es sumamente importante. Y la parte del compromiso también. Porque, claro, al final hay gente que aporta un montón en la comunidad y hay gente que no aporta tanto. Y hay gente que entra al programa y que no sé dónde está. Porque no dice nada, absolutamente, ¿no? Y otros que no dicen nada y que luego al final les pregunto y de repente es como la hostia. Y es como, pero tío, ¿por qué no me lo has dicho? O sea, lo que al final, como paso mucha encuesta y recojo muchos datos, o sea, lo que me dicen los datos precisamente son que incluso aquellos que no se han personado, por así decirlo, que no han hecho ningún tipo de ruido, cuando luego contacto con ellos, hablo con ellos, yo o alguien del equipo, lo que dicen es como, oye, a nivel de... O sea, esto me ha aportado un cambio de paradigma completamente distinto. Ahora me toca a mí. Porque yo no he hecho esto, porque yo no tal. Entonces, normalmente como que la responsabilidad queda en ese sentido de esta forma, ¿no? Y otros no se han personado porque directamente han ido a su rollo o porque no han querido o lo que sea, pero le está yendo de fábula bien. Evidentemente esto es como todo, porque la gente que ya entra al programa
casi en la mayoría, tienen un grado de compromiso relativamente alto. Al final estás invirtiendo pasta. Es como no te queda otra que, oye, ya que has pagado por esto no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que tú pagues por un servicio y que no lo uses. ¿Vale? Entonces eso también es importante. Y luego aquellos que puedan pensar, que también puede ser, ¿no? Esto no funciona. O esto es una tontería. Yo le diría lo mismo que puedo pensar de muchos amigos míos cercanos, o a lo mejor ya no tanto, que puedan pensar, cuando yo empecé a meterme en estos rollos, ¿no? Esto es una tontería, esto no funciona tal, y es como, tienes toda la razón, esto no funciona. Porque ahora la situación la que tú tienes es la que tú quieres tener. Porque si la situación que tú tienes no es la que quieres tener, y lo que se te plantea aquí es algo diferente, y dices que no funciona, pues tienes toda la razón, no funciona. Pero ¿y ahora qué? ¿Te sientes mejor por eso? ¿Ha cambiado algo tu vida? Al final ese es el punto, que por eso todo te va a llevar a la situación y no tiene por qué ser el paso de apuntarte al DT y no hacerlo, sino el paso tiene que ser contigo mismo, decir, voy a cambiar algo. Que puede ser apuntarte a un gimnasio, como decías tú, o puede ser X. Pero al final es como, vale, sí, nada funciona, yo soy el que... Todo en mi vida tengo la explicación perfecta de por qué lo que yo estoy haciendo es perfecto. Vale, pero ¿y ahora qué? Así que bueno, no sé si quieres añadir algo último a esto, a Sí, esta totalmente, reflexión. coincido contigo. Además, vamos, que al final todos tenemos... yo creo que muchas veces es lo que estás comentando, y me pasa que también con mis amigos, eso de, tú con tus cosas de los coach y el desarrollo personal, etcétera, etcétera, es una cuestión de ego. Y al final, por eso digo que muchas veces la autoestima, o como quieras llamarlo, o el amor propio, no tiene que ver nada con ese ego, porque estamos comentando de compañeros que compartimos progresos, pero también compartimos estancamientos, compartimos dudas, compartimos momentos que tenemos inseguridades, que tenemos, no sé, que tenemos la sensación muchas veces de que vamos a volver atrás, y lo compartimos sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Porque es como si estuvieras con un amigo tomándote algo, pero un amigo que está en el mismo sendero que tú. Entonces, eso la verdad que no tiene mucho precio tampoco. Y bueno, al final es eso, es que es tu propio ego. O sea, tú te crees que el ego lo tenemos los que estamos aquí, los que hemos pegado el cambio, los que tenemos mucha más autoconfianza. Pero no, el ego es precisamente aquello que te mantiene anclado en tus viejas creencias, que lo único que hace es criticar aquello que le está sirviendo, las herramientas que está sirviendo a otras personas para mejorar. Y tú no solo no utilizas esas herramientas o ni siquiera te las cuestionas, sino que lo que haces es directamente despreciarlas y bueno, pues en el 99,99% de los casos son vidas que están absolutamente estancadas desde hace muchos años, ¿no? Y no tienen tampoco muchos visos de mejorar. Así que... Genial, pues me parece buena forma de cerrar esto y de cerrar toda la transición después de tanto tiempo. Ha sido un gustazo tenerte aquí de nuevo y nada, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Dani, un placer de nuevo, un abrazo grande. Bien, compañero, espero que el episodio te haya aportado valor y que esta conversación con este compañero pues también de alguna u otra forma te haya inspirado en tu situación. Ahora vamos a pasar a sacar las reflexiones que podemos extraer de esta charla y que desde mi punto de vista son indispensables de esta conversación que hemos tenido. Antes de nada te recuerdo que mañana domingo, 1 de septiembre a las 7 de la tarde hora Madrid, estoy en directo en la comunidad de Telegram y para unirte, si no estás dentro de la comunidad de Telegram, debajo te dejo un enlace para la comunidad de email por donde te mandaré un recordatorio y el enlace para que te puedas unir y escucharlo en diferido. Dicho esto, y ahora sí, vamos a pasar como digo a esas reflexiones y la primera de todas es una de las que hemos comentado ahí y es la siguiente. Una de las grandes diferencias en las relaciones de hace 3 o 4 décadas y las de ahora es que la configuración social facilita aspirar a tener lo mejor de los dos mundos cuando antes lo dificultaba. Es decir, tal y como hemos estado hablando y comentado en el podcast, me parece muy importante destacar que, evidentemente, más allá, por supuesto, del cambio social, cultural, económico y tecnológico per se, la situación que vivimos actualmente, por supuesto, derivada del conjunto de esos factores, permite algo que nunca antes había pasado y que, por supuesto, nunca antes se había pensado, y es tenerlo todo. Si te fijas desde un punto de vista evolutivo y biológico, sabemos que la estrategia reproductiva femenina busca optimizar dos situaciones a menudo contrapuestas. Por un lado, tener el deseo, el sexo y la pasión con el chico malo que me vuelve loca,
Esto lo llamamos nosotros desde un punto de vista biológico y evolutivo, reproducirte con la mejor opción genética posible, que te sonará. Y por otro lado y al mismo tiempo, mantener a mi lado el marido perfecto que me trata como una reina y con el que puedo contar para todo, tanto para mí como para mi familia. Lo que nosotros hemos llamado muchas veces conseguir el mejor proveedor posible. Y hasta hace un puñado de años, la elección era un tanto binaria. O tirabas por un camino o tirabas por el otro. ¿Por qué? Pues básicamente porque socialmente las mujeres estaban muy vigiladas, precisamente como buffer o como forma que los hombres tenían de protegerse precisamente de esa dualidad en su estrategia. Y por otro lado porque vivíamos en entornos pequeños donde nos sabíamos todo de todo, es decir, todos conocíamos qué pasaba con el resto, porque al final es como, bueno, vivimos en el mismo entorno pequeñito y todos nos conocemos, ¿no? Por tanto, la privacidad, entre comillas, no era tanta. Evidentemente, siempre ha existido la infidelidad como forma de optimizar esa estrategia reproductiva, especialmente en entornos tan hostiles, donde para poder desenvolverse en su máximo esplendor esta estrategia reproductiva, tenía que echar mano de este tipo de estrategias un poquito más duales, por llamarlo de alguna manera. Básicamente, o vivías la vida de familia feliz, quitando lo que acabo de decir, entre comillas lo de feliz, por supuesto, o vivías la vida loca. Y a día de hoy, todos los cambios sociales que como cultura hemos experimentado han ido, si te fijas, en la misma dirección. Hacer posible vivir ambas realidades. El problema es que el vivir ambas realidades, especialmente cuando la jugada te sale mal, que podría ser, genera unas consecuencias. Y el perfecto culpable al que cargarle con las responsabilidades de esas consecuencias está muy claro. El hombre y el patriarcado. Y esa es la época en la que vivimos. Y por eso, entre otros factores por supuesto, muchas mujeres se piensan 2 veces cuando están en un matrimonio durante muchos años y sobre todo cuando van a entrar. Porque, ¿para qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Como digo, a mí esto no me parece ni bien ni mal. Lo único que si la sociedad se configura para deliberadamente traspasar esas consecuencias a las espaldas de los hombres, pues evidentemente muchos hombres decimos basta. Y la forma de decir basta es entendiendo de qué va el juego y por eso estamos aquí. Por eso la Red Pill, el juego, como lo quieras llamar, las dinámicas sociales, han experimentado un gran repunte últimamente y van a seguir experimentándolo. Es nuestra forma de también tener algo que decir en este juego. Y por eso tampoco gusta. Porque es su forma de decir, hey, me estáis comiendo aquí el trozo de tarta. Pero al final no se trata más que de eso. Es como, vale, socialmente se ha movido todo a que se puede vivir lo mejor de los 2 mundos, como yo lo llamo. Pero claro, ¿quién carga con las responsabilidades si sale mal? Yo. Y entonces es como, oye, no queremos. ¿Y cómo hago para no querer? Me entero de qué va esto, me doy cuenta de cómo funciona y ahora actúo en consecuencia. Y por eso hemos llegado a este punto. Pero sinceramente creo que uno de los grandes cambios que han provocado precisamente que estemos viviendo relaciones tan diferentes, entre comillas, a lo que nos habían enseñado antes, es precisamente esta facilidad para poder tenerlo todo. Porque evidentemente habría que ser muy estúpido para decir que no lo harías tú también. Si se puede tener todo, ¿para qué elegir? Dicho esto, pasaría a la segunda reflexión. Y la segunda reflexión es que hay 2 tipos de hombres. Los que viven su vida y sus relaciones como ellos eligen y los que se pasan la vida mirando conformándose con lo que les cae. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención del compañero es precisamente esto, que a lo largo de los años que llevo trabajando y ayudando a hombres de todo tipo, edad y situación en sus relaciones con las mujeres, evidentemente, como te podrás imaginar, he vivido situaciones donde algunos de ellos me dicen cosas que no termino de entender. No entiendo cómo algunos hombres me vienen y me pueden decir en la misma frase, decirme que les gustaría tener mejores relaciones o que no están conformes con su situación actual con las mujeres, o simplemente contarme cómo sus últimas 4 relaciones han fracasado todas estrepitosamente, y a continuación decirme, pero con tus podcasts y mi propio feedback voy a ir poco a poco, no necesito más. Y ojo, voy a ser muy claro con esto. No digo esto porque hay que ver que no se apunta al DTE. Ya te digo yo que alumnos en el DTE precisamente no me faltan. Lo digo porque no me explico cómo no hacen nada para cambiarlo. ¿Cómo pueden ser tan impasivos? Y repito, hacer algo para cambiarlo no tiene por qué ser el DTE ni nada relacionado conmigo. Puede que no sea su momento, puede que no conecten con mi forma de explicar o de decir las cosas, o puede que su solución pase por otro sitio, otro proyecto u otro lo que sea. El punto no es ese. El punto es que ¿cómo puedes decirme en la misma frase que estás jodido o que no está todo lo bien que te gustaría? Y al mismo tiempo decirme que bueno, que poco a poco, que sin prisa, que vas a ir viendo 4 cosas por ahí a ver. Es como si te digo, doctor, llevo años con la espalda jodida y sin poder tener toda la movilidad que me gustaría, pudiendo solo entrenar como máximo 40 minutos al día a intensidad leve y después tengo que estar en reposo la mayor parte del día. Coma. Pero voy a mirar unos artículos de un médico en internet que escribe acerca del dolor de espalda
y con eso y según yo me vaya viendo, ya veo. A ver, es tu decisión, pero por muy bueno que sea el médico, si habla del dolor de espalda en general, hay 1000 motivos para lo que puede dolerte la espalda. ¿Cómo lo vas a adaptar tú a tu situación particular y específica si no eres médico? Y 2, si estás en el médico en persona diciéndole eso, imagino que alguna parte de ti querrá un cambio. Me refiero, yo no voy al médico a decirle, mira, tengo este problema, pero yo me busco la vida. Es como, bueno, si te buscaras la vida no me lo dirías a mí. Si me lo dices a mí, como profesional del sector que soy, como médico, te tendré que decir, tío, pues, coño, pues a lo mejor tienes la espalda jodida, ¿por qué no te lo miras? No. Y es como, bueno, si el que le doy la espalda es a ti. Pero como has venido a mi consulta a preguntarme por el dolor de espalda, pues te diré lo que te recomiendo hacer. Hazlo o no lo hagas, es tu problema. Es tu problema, es tu dolor de espalda y es tu vida. Pero ¿por qué me lo dices entonces? Entonces, no sé, no lo termino de entender. No lo entiendo. Porque además, precisamente esta es la actitud que echa para atrás a las mujeres. Si una mujer quiere un hombre con hambre, con ganas, con actitud para salir por ahí y ir a por todas, y con ambición, y llevas 14 meses con el dolor de espalda diciendo la misma cantinela todos los días de que tú no puedes entrenar muy fuerte porque no sé qué, es como, tío, haz algo. ¿Qué clase de tío es esto? O sea, literalmente, en mi caso, como te digo, del proyecto, he visto casos de alguien que me comenta un problema por email, por ejemplo, le respondo, y a los 9 meses me vuelve otra vez a preguntar con el mismo rollo. Es como, tío, pues tú mismo. O sea, la gente es muy lenta y la vida pasa muy rápido. La mayoría de los tíos cuando pasa 1, 2, 3 o 4 años están igual que antes con sus mismos putos problemas y sus mismas limitaciones de siempre. Por eso, apenas tú te metes un poquito en el desarrollo personal, te das cuenta de que vas a la velocidad de la luz al lado de ellos. Y que en un año ellos siguen ahí y en un año tú has ido, venido, crecido y mejorado 500 veces. Y por eso hay dos tipos de hombres. Los que viven rápido y bajo sus condiciones y en sus términos, y los que van lentos siguiendo a los demás a ver qué les cae. Y como digo, esto va más allá, porque esto no va de haz esto, haz aquello. No, haz lo que tú quieras con tu vida, pero soluciona tu problema. O por lo menos, yo qué sé, si vienes a mi consulta y me preguntas, pues te diré que soluciones tu problema. Pero a lo que voy, esto va más allá. Porque si tenemos estos dos tipos de hombres, el que lleva 14 putos meses con el mismo problema de siempre y diciendo la misma mierda todas las veces repetidas, que es como, tío, eres un pesado, y el que hace algo para cambiarlo y va creciendo y mejorando, yo te pregunto, si tú fueras una tía, ¿cuál de los dos eliges? Creo que es evidente. Entonces, tu problema muchas veces con las mujeres es precisamente este, que no hacen nada ni siquiera por mejorar tu situación. Y tu situación puede ser un problema con las relaciones, tu situación puede ser un problema con las mujeres, tu situación puede ser un problema con la comida, con el deporte, con el trabajo, con lo que sea. Puede ser cualquier problema. La cosa es la actitud que tienes ante ese problema. Porque muchas veces la actitud que tienes ante un problema determinado es la misma actitud que vas a expresar o vas a demostrar ante un problema distinto. Y eso es lo que echa para atrás a las mujeres muchas veces de tu situación. Porque se te ve en la actitud. Porque se respira en el ambiente cuando se está contigo. Porque es como, vale, este tío es un parado. Y yo no quiero estar con un parado. Es evidente. Y sobre todo y evidentemente en la situación de hoy en día donde tengo 500.000 tíos donde poder elegir que no son unos parados. Y como te digo, esto es lo que no entiendo. Y te lo digo en serio, que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Yo nunca he hecho eso de ir a la consulta de un médico a decirle que tengo un problema grave en el brazo o tengo una rotura en X sitio o que me parece que tengo una rotura y automáticamente luego es como, no, pero tú a mí déjame. Y es como, pero entonces, o sea, vamos a ver. O estás bien y no vienes, o estás mal y no me dices nada tampoco y no vienes, y ok, pero si estás mal, vienes a pedirme opinión y luego, cuando pasa el tiempo, sigue en la misma situación de siempre, no entiendo cuál es la perspectiva, no entiendo cuáles son las expectativas. Pero como digo, contigo mismo y de cara a la gente de tu entorno, de tu alrededor, porque al final, pues a mí me llegan muchísimas consultas diarias que yo al final hay gente que ni termino de ver luego nunca. Pero, hostia, luego esa gente piensa y dice, tío, esta gente tiene un entorno. Lo digo porque es que esta última semana, precisamente con el tema del regalo que hice, del directo y demás, me han llegado como muchas preguntas, como emails, como tal, o sea, más de lo normal me refiero, y justo el otro día estaba resolviéndola o respondiendo cosas, y es como, hostia, pero si es que aquí me encuentro con esta gente que recuerdo de tal, o me encuentro con, y es como, pero, ¿y cuál es el punto? Me refiero, ¿cuál es la expectativa? Simplemente por curiosidad. Porque veo luego casos como el que estás escuchando en este podcast, como el que escuchaste hace un par de episodios, como los que vas a seguir escuchando, y es como, hostia, aquí hay gente muy distinta. Aquí hay gente de otra pasta también que está dispuesta a cambiar y además con los mismos problemas, con estancamientos similares, con situaciones similares,
pero que la única diferencia es que mueven el culo y que prueban cosas y que no se estancan y que quieren más. Y, hostia, pues lo consiguen. Entonces me llama especialmente la atención este tipo de cosas, porque como digo, esto luego se transfiere al cómo tú te comportes a tus relaciones. Y es que, claro, la tía te puede mirar y puede decir, pero bueno, ¿y ahora qué? Por tanto, como digo, hay dos tipos de hombres. Los que viven rápido y en sus términos, y los que viven lento a ver qué pasa. Y con esto vamos a la tercera y última reflexión, y es justamente una pregunta que va a guiar tus próximas decisiones si lo que de verdad quieres es mejorar en tu vida. Una cosa que comentó el compañero en el podcast precisamente, y que en la comunidad del DTE y en la comunidad de mi club privado veo cada día, es algo que parece de perogrullo, pero que en la era de las redes sociales, en la era de la apariencia donde vivimos, creo que hay que recordar. Y es, todos tenemos miedo, todos tenemos dudas, y todos tenemos momentos donde piensas, hostia, ¿estaré loco haciendo o pensando esto? Especialmente cuando tu entorno va por otro lado. Y muchas veces, como digo, yo no es la primera, ni la segunda, ni será la última vez que en algún momento de mi vida me ha pasado el pensar, ¿se me estará yendo esto de las manos? Rollo, ¿se me habrá ido la pinza? ¿Estaré pensando en una cosa que no le ha dado ni el sol aquí? O sea, ¿estaré completamente ido de la pinza de la cabeza porque estoy pensando en hacer una cosa totalmente distinta a lo que me están diciendo? Y luego lo piensas y dices, bueno, espérate. Precisamente por eso no tienes los resultados. Porque estás acostumbrado a ir en la dirección en la que va tu entorno. Por eso hay una pregunta, brújula desde mi punto de vista, que te va a venir genial para poner los pies en la tierra, o por lo menos a mí me viene genial, a lo mejor a ti no, pero yo te la comparto. Te viene bien, como digo, para poder poner los pies en la tierra y para decidir hacia dónde poder tirar. Y la pregunta es, ¿quieres lo que tienen ellos? ¿Quieres su resultado? Si la respuesta es sí, no hagas nada, no lo toques, si no está roto no lo arregles. Si la respuesta es no, mi pregunta siguiente es, entonces ¿quién es el loco? ¿Quién es el loco aquí? ¿Los que dicen que esto no funciona, pero no están cómodos como están y no se atreven a probarlo? ¿Los que critican cualquier cosa que sea distinta a lo que ellos hacen, pero al mismo tiempo no quieren los resultados que consiguen? ¿O el que no está cómodo como está y se atreve a probar algo distinto? Porque vale, vamos a suponer que esto es una tontería y no sirve para nada. ¿Y ahora qué? Porque hay mucha gente que es como, no, pero que a lo mejor tiene, ya digo, que no me gusta poner esta situación porque parece como si tratara de barrer para casa, pero al final, imagínate con el tema de la salud. No, pero esto de esta dieta o no sé qué, eso no sirve. Y es como, tío, estás gordo. ¿Cómo que no sirve? O sea, me refiero, ¿cuál es tu expectativa con eso? No, es que mira, es que yo y te va a dar sus explicaciones como, venga, vale, vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que estas soluciones que se te están planteando, que claramente estás viendo en otra persona que sí que está sirviendo, pero bueno, vamos a suponer que son unas tonterías y que a ti no te sirve. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de asumir y de darte la razón en tus excusas de que esto no sirve para ti? ¿Estás mejor ahora? ¿Tienes mejores resultados? ¿O te sigues sintiendo miserable con tu físico? ¿O te sigues sintiendo miserable con tus relaciones? Esto es el punto, o sea, me refiero. Todos hemos estado en alguna situación y, ojo, todos estamos, como te he dicho antes, en alguna situación donde muchas veces tenemos dudas, tenemos miedo, evidentemente. Somos seres humanos. Y muchas veces, como te cuento, llega un punto en la vida donde tienes que tomar ciertas decisiones, te parecen completamente descabelladas, y tú mismo te justificas a ti mismo, valga la redundancia, el por qué no funciona. No, es que esto no, o es que esto tal, o es que esto es una tontería. Cuando no lo has probado y sobre todo cuando tienes constancia de que a otra persona le haya podido servir. Porque claro, la siguiente pregunta es, si tienes razón y esto no sirve absolutamente para nada, o sea, es decir, la persona que piensa, no, a mí las mujeres no, o sea, a mí no me va bien con las mujeres porque mi físico, porque el dinero, porque X, porque las mujeres son. Vale, vamos a suponer que te damos la razón. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa el día siguiente? El día siguiente de que llevas la razón, ¿qué ocurre? Porque no estás mejor, no tienes mejores resultados. Y probablemente te sigas sintiendo igual de mal. Por tanto, a lo mejor la vía no es esa. A lo mejor la vía es precisamente probar las cosas y mover el culo, que es lo que te decía en la reflexión de antes, y empezar a hacer algo. Algo. Lo que sea. Es decir, pero puede ser tan sencillo, porque como digo, la gente a lo mejor se está aquí pensando, puede ser tan sencillo como preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas sin hablar con una chica nueva? Y no me vale coger el Instagram, meterse en la lupa y decir, mira, pues venga, le voy a tirar un DM a esta. No. O sea, sinceramente, ¿cuánto tiempo llevas sin hablar con una persona o una chica nueva en tu vida? Porque si llevas meses, semanas o lo que sea, o hablas con 2 chicas nuevas al año, o sea, hacer algo puede pasar simplemente por hablar con una más.
Hacer algo puede pasar simplemente con salir este fin de semana. Hacer algo puede pasar simplemente con empezar a crecer tus círculos sociales. Hacer algo puede pasar simplemente con empezar a moverte online, por ejemplo, de verdad sabiendo hacer las cosas bien, no tirarle un DM perdido por ahí a una tía que ni conoce y empezar a conseguir. Me refiero, hacer algo pasa por eso, como mínimo. Entonces, como, ¿queremos tener la razón de por qué a mí no me salen las cosas? ¿O queremos realmente que nos salga? Sería la pregunta. Unida a la de antes. Todos tenemos esas inseguridades, por supuesto, ¿eh? Y todos tenemos sobre todo las inseguridades porque muchas veces cuando tú cambias, tu entorno, evidentemente, no está en la misma sintonía contigo. Porque si no, no sería cambiar. Me refiero, si tu entorno siempre va en la dirección A y tú vas en la dirección A, pues punto, pues no hay ningún conflicto. Pero cuando tú quieres cambiar es porque de repente todos vamos en la dirección A y tú tiras para la dirección B. Entonces cuando tú haces eso, de repente todo tu entorno te mira como si estuvieras loco y tú piensas de ti mismo que estás loco porque estás haciendo algo desconocido y nuevo. Entonces la siguiente pregunta automática que te tiene que saltar antes de ceder eso es: ¿quiero los resultados de esta persona, de los que van en A? Sí, pues entonces cambia, no vayas para B. No, pues tira para B y tira para B bastante. Lo que bajo mi punto de vista no puede ser es que estemos quejándonos durante mucho tiempo por un problema que no solucionamos, que estamos todo el rato echando pestes de alguien que sí que está solucionando o tratando de solucionar y al mismo tiempo nos seguimos estancando y exigimos que alguien nos haga caso. Como las tres cosas a la vez no tienen sentido. Así que bueno, espero que este episodio te haya servido para tener un poco de inspiración, un punto diferente de visión de ver las cosas y empezar a reflexionar y simplemente, como te digo, moverte a dar un paso en la dirección en la que quieras ir. Punto. Te recuerdo antes de dejarte que este domingo, o sea mañana, 1 de septiembre a las 7 de la tarde hora Madrid, voy a estar en directo en la comunidad de Telegram resolviendo dudas. El domingo pasado estuvimos también ahí y hubo picos de más de 140 personas, hombres, evidentemente, que, bueno, alguna chica había por ahí que ya me lo dijeron. Más de 140 personas que quedaron por responder algunas dudas por ahí. Entonces, bueno, vamos a charlar, vamos a ver qué dudas había por resolver y qué dudas nuevas surgen. Y vamos también a hablar de la próxima edición del DTE que se viene cargada. Para apuntarte al directo, si está en la comunidad de Telegram, pues punto, pues ahí lo tendrás. Y si no, te dejo un enlace a la comunidad de email por donde enviaré el recordatorio y el link de acceso al directo. Así de paso, te recuerdo que tienes la oportunidad de responder al email de bienvenida que recibes cuando te unes a la lista de correo. Y si respondes ese email, te llevas el regalito por unirte a la comunidad de email. ¿Qué regalito? Pues es un audio de 30 minutos, una especie de episodio de podcast, muy práctico para empezar a moverte y avanzar en tus habilidades con las mujeres. Lo que decía antes, haz algo, pues puedes empezar haciendo eso, prácticamente. Así que bueno, haz clic ahí abajo y te veo en la comunidad de email y te veo en el directo de este domingo. Fuerte abrazo.